hoy no tengo una lectura, quiero empezar a compartir algo breve y luego oramos. Para algunos de ustedes tal vez sea lo que voy a compartir el día de hoy un recordatorio, un repaso de cosas que son importantes, y les voy a decir por qué digo eso. Hemos estado predicando el libro de Hebreos, y el libro de Hebreos es un libro difícil. De hecho, los que recuerden, los que tienen buena memoria para las predicaciones, recordarán que el apóstol Pablo dijo, el autor de Hebreos dijo, no les puedo compartir esto porque no están listos. Hay una inmadurez, les falta conocimiento, les falta entendimiento acerca de lo que el Espíritu de Dios le estaba inspirando a escribir. Y lógicamente, que si para ellos, para los hebreos, las cosas que el autor de Hebreos les estaba diciendo eran difíciles, porque estaban acostumbrados a muchos años, más de 1500 años, a estar presentando sacrificios, teniendo un sumo sacerdote, una muy establecida forma de dirigirse a Dios por medio de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, el templo, los sacrificios. Imagínense para nosotros, o sea, nosotros estamos totalmente no relacionados con esas cosas. Hace algunos años, aquí en El Paso, a un pastor se le ocurrió el domingo de Pascua tener un conejito blanco y delante de la congregación lo mató. Fue un escándalo en la iglesia. Por la sangre, conejito blanco, los niños, o sea, él quería hacer una representación muy gráfica de algo con lo que no estamos relacionados. Y yo sí pensé, qué locura, qué insensatez de esta situación. Imagínense entonces ver a una persona clavada en una cruz. Los que lo vieron aquellos entonces, todo desfigurado, siendo él el resultado de las profecías, de todas las profecías del Antiguo Testamento, donde vendría ese Salvador a ser ahora nuestro sumo sacerdote, y nosotros entonces empezar a vivir relacionándonos con el Salvador, con nuestro sumo sacerdote que tuvo que morir y resucitar. Nosotros lo vemos, lo leemos y de alguna manera se nos hace fácil hasta cierto punto. Sin embargo, las cosas que están escritas en el libro de Hebreos no dejan de ser complejas. Entonces, con el propósito de poder traer una claridad, se pudiera decir, a quien la necesite, o en su debido momento una afirmación a quien también la necesite, el día de hoy les quiero compartir a ustedes la razón de por qué en Misión de Gracia predicamos siempre la Biblia. ¿Por qué la predicamos y para qué la predicamos? Y esto es importante porque puede haber y hay partes de la Escritura que en un momento dado son difíciles, como les acabo de decir, y no únicamente en el libro de Hebreos, sino en otras partes de la Escritura, las cuales el apóstol Pedro, a la hora de que manda una carta a los expatriados, les dice: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, nos ha escrito muchas cosas, las cuales son difíciles de entender, y lo dice esto: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen también para su propia perdición. La palabra de Dios, ¿la puedes tú torcer para tu perdición? Por supuesto que sí. En el momento en el que tú y yo no llegásemos a entender algo y lo quisiéramos sacar del contexto de la Biblia para aplicárnoslos a nosotros como nosotros queremos, nos vamos a encontrar con un serio y muy delicado problema, como lo tienen ciertas sectas que sabemos. Entonces, al día de hoy quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ser refrescados en cuanto a la importancia de la palabra de Dios.
inclinen su rostro, por favor. Padre, queremos pedirte juntos en tu santo nombre que nos ayudes a ver la importancia de tu palabra, toda ella. Nos ponemos en tus manos y Espíritu Santo te suplicamos nos ayudes a recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Rey, ayúdanos a entender y a mí ayúdame a comunicar correctamente lo que quiero hacer el día de hoy. Te quiero pedir esto junto con mis hermanos para nuestro bien y para tu gloria. Amén. Así nomás una pregunta así, de esas así que los pastores hacemos casualmente. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la primaria, secundaria, preparatoria, y de repente tuvieron que tomar alguna prueba, o no prueba, que tuvieron que tomar materias difíciles que en un momento dado las tuvieron que tomar, no por gusto, sino por obligación? Que al estar en ellas decías, ¿y esto a mí de qué me sirve? Levanten la mano todos, desvergonzados. ¿Cómo les da pena, hombre? O sea, así tan rápido, la mano. Déjenme les digo que yo fui uno de esos también. O sea, yo decía, ¿y esto a mí de qué me sirve? ¿Cuándo en la vida lo voy a usar? Y la verdad de las cosas es que el Señor hace uso de toda la información de la que nos permite tener acceso en su debido momento, para darnos las herramientas necesarias y suficientes en la vida para que nosotros aprendamos a formar criterios, a tomar decisiones. Son partes de información que se van quedando ahí en el cerebro y que eventualmente habrán de ser usadas por el Señor para llevarnos a saber qué hacer, qué decisiones tomar. Y con la palabra de Dios, por supuesto que es exactamente lo mismo. O sea, en un momento dado nosotros podemos venir y decir, hijo, esto de la predicación pues está muy tremendo, pero ¿qué hago con ello? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo pongo en práctica? Bueno, quiero que tengamos esto en mente. Nosotros somos expuestos a la palabra de Dios y el día de hoy mi deseo no es únicamente que veamos la importancia del por qué y para qué predicamos siempre toda la Biblia, sino que aprendamos y apreciemos significativamente el privilegio, hermanos. No puedo enfatizarlo más. El tremendo privilegio que Dios nos ha dado de tener una Biblia, de congregarnos, de escuchar la palabra, de reunirnos en los contextos en los que cada uno nos juntemos, sea grupos de casa, ministerios, etcétera. Este es un privilegio dado por Dios de una manera extraordinaria para que en nosotros en un momento dado no le demos la importancia que le debemos de dar al tener esta palabra de Dios que ha sido revelada. Yo no sé si ustedes han visto a tanta gente, y muy comúnmente artistas, gente importante, o más bien conocida, que hablan de Dios y de las cosas de Dios como si fueran teólogos. Y los jóvenes, muy particularmente jóvenes, los escuchan y toman palabras que las apropian para formar sus criterios. Gente que no sabe nada de Dios, habla como con una autoridad de Dios, que confunden a la gente, que la llevan a pensar cosas muy, muy inapropiadas, que desafortunadamente afecta su manera de vivir. Nosotros en Misión de Gracia predicamos siempre, y toda la Biblia la estaremos predicando cada uno de los pastores en su debido momento hasta que el Señor lo permita, con el propósito de exponer a ustedes la palabra de Dios para que de ella ustedes sean alimentados, sean ustedes instruidos, sean ustedes capacitados, de tal forma que habrán ustedes eventualmente a formar criterios basados en lo que la palabra de Dios nos enseña. En Misión de Gracia nosotros no les andamos invitando, no lo haremos, al menos mientras yo viva, a manifestaciones en la calle en contra de problemas sociales.
Hace poco veía yo a algunos compas míos pastores en una manifestación y pues lógicamente me pregunto qué anda haciendo ahí. Nosotros no queremos decirles a ustedes qué hagan y qué no hagan. Nosotros queremos que ustedes formen sus criterios y tomen sus decisiones basados en sus convicciones como resultado de lo que la palabra de Dios está haciendo en ustedes. Cada uno de nosotros sabremos si vamos o no a una manifestación, y la razón que digo que no los vamos a invitar es porque en la palabra de Dios no nos invita a hacer manifestaciones. Nos invita a que oremos por el gobierno, por nuestros gobernantes. Nos manda a que nosotros seamos proclamadores del Evangelio del Señor Jesucristo. No a que nos andemos peleando en la calle, en manifestaciones, haciéndole saber a la gente nuestros corajes, iras, sentimientos ahí reprimidos, nuestras posturas, que en ocasiones les voy a decir algo, si no están informadas por la palabra de Dios, estarán siéndole muy desagradables. Predicamos la palabra de Dios, hermanos. Queremos predicar toda la Biblia, precisamente porque en ella nosotros venimos a conocer a Dios. Dios se ha manifestado a través de su palabra. Nosotros lo conocemos a través de su palabra. El día que tú y yo nos convertimos, no vimos a Jesús, no vimos a Dios, no vimos al Espíritu Santo hablándonos. Oímos el Evangelio, algo nos dijeron, algo vimos, y el Espíritu Santo de Dios vino y tocó nuestro corazón, y por la gracia de Dios nosotros respondimos, abrimos la puerta, entra Jesús, nos hace renacer de nuevo para una esperanza viva que nos pone en una relación correcta con Dios y que como resultado nos lleva a conocer qué es lo que Dios dice de Él en la palabra. Cualquiera de nosotros que tenga una idea teológica no fundamentada en la Biblia, dices tú, ¿cómo puede ser teológica sin estar fundamentada en la Biblia? Porque todos tenemos ideas acerca de Dios, unas que no están en la Biblia y las que deben de estar en la Biblia. Pero si tú tienes ideas que no están respaldadas por la palabra de Dios, te tengo que decir que tu teología está errónea. No funciona, no está bien. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Se ha manifestado a la tierra a través de hablar. Con Adán y Eva habló con Abraham, habló con Moisés, ha hablado con los profetas, ha hablado, como dice la palabra de Dios, nos ha hablado a nosotros ahora. Como dice Hebreos 1, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien ha constituido heredero de todo. Por cierto, sin que se me pase, les pido a todos los líderes del grupo de casa que usen esta predicación para su próxima reunión de grupo de casa. Las preguntas que están ahí. Quiero que repasemos un poco de esto. Entonces, nosotros escuchamos de Dios, sabemos de Dios, entendemos de Dios por lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestra manera de pensar, nuestras ideas, incluso sentimientos acerca de Dios. Ya ven cómo es común que gente diga, es que siento la presencia de Dios. Digo, qué padre que sientas, pero nomás que el creyente vive por fe, no por lo que siente. Y en ocasiones tendremos que tomar decisiones que van en contra de nuestros sentimientos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo qué? Como pedir perdón, como arrepentirnos, como reconocer que estamos pecando contra Dios. Entonces, digo, qué padre los sentimientos. Me encanta que podamos gozarnos y deleitarnos con la palabra de Dios, hermanos, pero esta vida no se trata de sentimientos, se trata de obediencia. Se trata de una obediencia que a la hora de que nosotros estamos respondiendo a la palabra de Dios, habrá, tal vez, puede, claro que sí, crear en nosotros sentimientos. Pero vemos la palabra de Dios, cuántos hombres en estados críticos alababan a Dios. Estaban Pablo y Silas ahí en la prisión, cantando y alabando a Dios. ¿Se acuerdan qué les pasó antes de que los metieran? Les dieron una chicotiza, estaban todos latigados, cantando adentro de su
prisión, sangrando seguramente, y estaban orando y alabando a Dios, y llegó el ángel y abrió las puertas. Entonces, nosotros podemos ser recipientes de sentimientos, sí, pero esos sentimientos que sean el resultado de nuestra obediencia a Dios, la cual conocemos que obedecer porque Dios se ha manifestado en ella y en ella nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos andar inventando voluntad de Dios sin saber cuál es la voluntad de Dios. Y hay varias partes donde de una manera muy clara nos dice acerca de ello. No voy a entrar en detalle en esto. Por cierto que me tardaría no sé cuántos meses hablando de lo que estamos hablando el día de hoy, de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, esta es la alberca más profunda, ese es el mar al cual no podemos llegar a su fondo. Pero también está tan bajito que la persona más joven y más falta de conocimiento, en ese conocimiento no se ahoga. Así de bueno es Dios, que al sabio le tomaría toda su vida conocer a este gran Dios, y aquel que no tiene el conocimiento, la capacidad, inclusive Dios también se manifiesta a esa persona por lo que está escrito. Ahí en 1 Samuel, capítulo 3, 21, como dicen sus notas, dice: y el Señor se volvió a aparecer en Silo, dice, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. O sea, desde siempre el Señor se ha manifestado hablando. A Saulo de Tarso, que iba rumbo a querer aprender a aquellos que eran cristianos en aquel entonces, el Señor le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una gran luz nada más cayó a tierra y oyó las palabras de Jesús. Y una vez que las escuchó, su vida jamás volvió a ser igual. ¿Saben por qué? Porque la palabra que salió de la boca de Dios llegó al corazón de Saulo, lo traspasó y lo deshizo. Este hombre no pudo volver a ser el mismo. A Moisés en el monte, el Señor hablaba a Moisés. Esta escena, al menos para mí, es inimaginable. Que estuviera Moisés 40 días, 40 noches, escuchando la voz directa de Dios. Y el efecto que tuvo en este hombre lo cambió para siempre. Pero no únicamente en su momento, lo transformó. Cuando bajaba Moisés del monte, la gente no lo podía voltear a ver porque su rostro estaba brillando. Tenían que ponerle algo en la cabeza para que tapara su rostro, porque no lo podían voltear a ver. La manifestación de Dios viene a ti y a mí, y puede venir a ti y a mí todos los días de nuestras vidas, en el momento en el que venimos y abrimos la palabra de Dios, donde lo que habrá de tomar lugar entonces será un conocimiento del Creador del cielo y de la tierra, que te hizo a ti y a mí con un propósito eterno y glorioso para que lo disfrutemos desde aquí hasta la eternidad, sin que haya espacios para que en un momento digamos: hijo, mano, ¿por qué teniendo yo la oportunidad a la hora de poner en práctica esto, no me di más a conocer a mi Dios? Si tenía, como dicen, at your fingertips, el poder hablar con Dios, el poder comulgar con Dios. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los romanos, les dice así en el capítulo 16 en sus notas, dice: y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, fue el que le reveló Jesucristo a Pablo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe,
al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Mucha gente que leía estas cartas no conocieron a Jesús. Y Pablo les dice, por la revelación del Evangelio, lo que yo escuché de Jesucristo, que ahora que se está revelando, es por medio de lo cual tú y yo habremos de aprender la obediencia. El hecho de que Dios se haya revelado en su palabra, todos los profetas, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, están inspirados todos por Dios. Todos por Dios. Por lo tanto, nosotros, a la hora de que venimos a conocer este Evangelio, a este Dios que ahora nos ha permitido conocerlo, tenemos que tomar muy en cuenta y muy en serio el privilegio que les mencioné de tener nosotros la palabra de Dios delante. Este privilegio nos permite entonces, a la hora de saber qué es lo que dice aquí, cómo piensa Dios, cómo siente Dios, entonces podemos ser obedientes a Dios. No hay otra manera. No hay otra manera en la que nosotros podamos aprender acerca de qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, si es que queremos agradar a Dios, si es que queremos vivir una vida. Y quiero hacer este énfasis, hermanos. Una vida obediente a Dios es una vida que nos va a nosotros a librar de hacer tanta tontería, de pensar tanta locura, de decidir cosas que afectan a otros, nos afectan a nosotros. Cuando nosotros aprendemos entonces de Dios y lo obedecemos, estaremos experimentando la tranquilidad de saber que nuestras vidas no únicamente le son agradables, que de hecho nos dice el Señor que hay que vivir una vida agradable a Dios, sino que muy probablemente pueda darnos ese sentido de paz, de gozo, de descanso, que viene como resultado de obedecer a Dios. Ahora, hay una parte donde nosotros, a la hora de estar entendiendo que Dios se da a conocer y nos dice qué es entonces lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo es que cada persona que en un momento dado tiene un conocimiento del Señor, qué debe de hacer? La palabra del Señor, a la hora de que nos es revelada y nos enseña que hemos sido creados para su gloria. Miren, nosotros no podemos vivir para su gloria si primeramente no conocemos a Dios. ¿Les hace sentido? O sea, Dios se revela, se manifiesta, y entonces nosotros, a la hora de ver este santo Dios, respondemos en gratitud, en alabanza, en adoración, les digo, en obediencia, que nos debe de mover a darle gloria con esa obediencia. Dice el capítulo 43 de Isaías, no lo puse en sus notas porque son muchas notas, les digo, podría haber escrito aquí cientos de notas. Dice Isaías 43, ustedes me han escuchado esto sobre todo cuando empezamos curso de nuevos miembros. El propósito para el cual nos creó Dios, dice, a todo el que es llamado por mi nombre, Isaías 43, 7. Y a quien he creado para mi gloria. Este creador que se revela nos dice, yo a ti te hice para que me des gloria. Dice, a quien he formado y a quien he hecho. O sea, este creador nos dice, yo te hice y tú tienes un propósito, y el propósito es que entiendas mi voluntad, y una vez que la conozcas, que sepas quién soy yo, entonces vas a responder. Ahora, tú pensarás, ¿y de qué manera yo le doy gloria a Dios? Bueno, teniendo el entendimiento claramente definido en que nosotros, a la hora de que vemos aquí esto y respondemos a lo que está escrito, estaremos dando gloria a Dios. Por ejemplo, a la hora de que amamos a Dios, a la hora de que nos perdonamos mutuamente o nos soportamos, porque somos insoportables en muchas ocasiones, nos animamos, nos servimos, tratamos con nuestro orgullo y somos humildes, cuando dejamos de juzgar, cuando oramos y confesamos nuestros pecados, cuando saludamos y vivimos en comunión.
Nosotros glorificamos a nuestro Creador teniendo muy en cuenta que Él nos ha creado para su gloria y nos ha dicho de qué manera es que habremos de vivir. Una de las cosas que nosotros tenemos que considerar en este proceso es que no venimos única o exclusivamente a la Biblia a leerla porque tenemos el conocimiento de que Dios se revela en ella y nos dice para qué nos hizo. Hermanos, nosotros predicamos toda la Biblia porque Dios lo manda. Esta no es nuestra preferencia. Esta predicación, hermanos, se caracteriza de esta manera. Es una predicación completamente temática. Este es un tema. Estamos hablando de por qué y para qué predicamos toda la palabra de Dios. Esa no es la manera de predicar correctamente. Hay situaciones como la que tenemos en nosotros el día de hoy, en la que queremos traer claridad a la hora de estar en medio del libro de Hebreos, de darles a ustedes herramientas para que procesemos esto juntos y digamos, esto está difícil, pero no le hace. Voy a poner atención. Le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que me hable, que me instruya, que me llene de su palabra, pero a nosotros, los pastores, nos manda que a la hora de que presentemos un texto, por eso leemos pedazos que les decimos, pónganse de pie. ¿Por qué? Porque queremos honrar la palabra de Dios. Nosotros no queremos que ninguno aquí, en ningún momento dado, se familiarice con la persona de Dios o con la palabra de Dios. Entonces, cuando presentamos un texto, lo que hacemos es explicar cada renglón hasta donde podemos. A esto le llamamos nosotros predicación expositiva. Estamos exponiendo. Esto es lo correcto. Pero nos manda que prediquemos toda la palabra de Dios. Y hay situaciones en las que tenemos que hacer cosas como esta. No es pecado, no está mal, es bueno, es necesario, pero no es lo recomendable. Entonces predicamos a la palabra de Dios toda, porque Él manda. Dice segunda de Timoteo, o sea, les voy a leer esta cita. Les dice Pablo a Timoteo, un pastor joven, te encargo solemnemente. Escuchen estas palabras. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice, Timoteo, solemnemente, esto es algo serio, esto es algo santo, es algo que tienes que tener mucho cuidado con ello, le dice. Te encargo solemnemente de 2 de Timoteo 4:1, en la presencia de Dios. Oh, wow, espérate, esto se está poniendo fuerte. O sea, te hago un encargo solemne, lo hago en la presencia de Dios, dice, y de Cristo Jesús. Quiero, Timoteo, que lo que te voy a decir, tú como pastor, lo tomes muy en serio y lo hagas porque mi encargo lo estoy haciendo en la presencia de Dios. Dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Te lo pido, Timoteo. Te pido esto porque un día va a haber un juicio, vivos y muertos, para su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque un día va a haber un juicio. Dios ha revelado en su palabra, nos dice qué espera de nosotros, qué demanda de nosotros. Entonces el no hacer caso o hacer caso omiso de la palabra de Dios pone a cualquier persona en un riesgo de una eternidad apartada de Dios. Toda la palabra. ¿Por qué predicamos entonces todo Génesis, que nos tomó más de 2 años predicarla? Bueno, porque es el principio. Si tú no ves el principio de una historia, de una película, y la empiezas a ver al final, tú te vas a ver perdido de muchísimo del sentido que tiene esa historia. Entonces, ¿y esto de qué se trata?
Bueno, por eso predicamos 2 años y fracción. Efesios, 1 Corintios, 2 Corintios, Judas, Apocalipsis. Hemos predicado libros completos yéndonos versículo por versículo. Porque no queremos hacer lo que hizo el presidente Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos. En un momento dado se le ocurrió al hombre cortar todas las partes donde se habla de los elementos sobrenaturales de la Biblia. Cortó todos esos pedazos y lo que hizo se llamó entonces la Biblia de Jefferson. Hay una Biblia que se llama la Biblia de Jefferson. Quitó los milagros como la resurrección de Lázaro, la resurrección de Cristo, toda la referencia a lo sobrenatural. Entonces lo que queda de Jesús fue nada más un maestro moral, alguien a quien él quería ver como el profesor que te enseñara a ser buena persona. Hermanos, Dios no nos llamó a ser buenos, nos llamó a ser santos. Y eso viene por medio del arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, la entrega de nuestra vida a la persona del Señor Jesucristo, para entonces vivir como hijos de Dios en un reino nuevo, apartados del maligno, sabiendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo, a la hora de estarse despidiendo de los ancianos en la iglesia en Éfeso, les dice lo siguiente en el capítulo 20 de Hechos. Esto sí está en sus notas. Dice: por tanto os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a todos el propósito de Dios. Otras traducciones dicen: no rehusé traer a ustedes todo el consejo de Dios. A la hora que por la dirección clara del Espíritu Santo en nuestro equipo pastoral tomamos la decisión de predicar un libro, como en este caso fue el de Hebreos, lo hacemos habiendo estado orando para que el Señor nos diga qué parte de la Escritura la congregación necesita ese alimento, esa parte de la dieta. Y puesto que se presentó, lo había comentado anteriormente, se planteó en el equipo pastoral, me dijeron: sería bueno predicar un libro del Antiguo Testamento. Le dije: sí, sería bueno, vamos orando por esto. Y en un momento dado se vino a mí el deseo de predicar Hebreos. Dije: así predicamos el Antiguo, predicamos el Nuevo. Y esto viene entonces a forzarnos a nosotros, hermanos. Déjenme les digo esto, y yo les agradezco tanto sus oraciones a los que oran por los pastores. A la hora que empezamos a ver el libro de Hebreos y estábamos viendo las partes, decimos: Señor, por favor, ayúdanos. O sea, de veras está bien profundo. Por eso les dijo, o sea, no les puedo decir esto porque no están capacitados. Señor, nosotros tampoco, por favor, ayúdanos. O sea, esto está bien difícil. Le pedimos a Dios su ayuda, porque sabemos que esto es la dirección que el Espíritu Santo está trayendo para esta congregación. Y no nos queremos andar pasando partes. Ya cubrimos el sacerdocio de Cristo y podemos seguir hablando de ello, pero no queremos brincarnos nada que en un momento dado nos sea incómodo, inclusive a nosotros como pastores. O sea, si este hombre, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: yo soy libre de la sangre, o sea, a mí no me van a echar la culpa. A mí no me vengan a decir que no les enseño. Yo no me rehusé a hablarles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, nosotros también queremos predicar toda la Biblia, porque no queremos rehusar enseñarles todo el consejo de Dios. Todo. O sea, a mí se me hace difícil cuando veo que en ocasiones se predican temas. Hermanos, tienen que ser las personas que predican en temas muy creativas para estar pensando en tema y tema y tema y tema. Y la palabra de Dios está hablando directamente al corazón. La palabra de Dios transforma el corazón, lo renueva, lo refresca, lo sana, lo establece, lo redime, lo cambia.
O sea, la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:2, está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que entra y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Es la palabra de Dios la que va a venir a traernos a nosotros convicción y un entendimiento de que si Dios se revela en su palabra y se revela porque Él lo manda, es porque quiere hacer en mí una criatura nueva, una transformación que me esté llevando cada vez más a parecerme a su Hijo. En Isaías 66 tienen ustedes una nota donde, en mi opinión, es una cosa tremenda que Dios voltea a ver a alguien por una razón. Dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. En la vida, hermanos, aquí a la hora de que por el Espíritu de Dios el profeta Isaías hace estas preguntas, nos debe de quedar esto de una manera implícita. O sea, ¿hay algo sobre la faz de la tierra que a Dios le pueda impresionar? ¿Hay algo sobre la faz de la tierra que no sea mío? ¿Hay algo para lo cual yo no te he dado los materiales para que los hagas? Casas, templos, fortunas, imperios. ¿Hay algo? Dice el Señor. Dice: no hay. Al Señor no le impresiona nada. Nada de lo que nosotros hacemos, hermanos. Nada. Pero dice: pero yo volteo a ver al que tiembla ante mi palabra, aquel que es humilde y que reconoce que necesita la palabra de Dios para relacionarse correctamente con su Creador de una manera humilde, que cada vez que se acerca a Él se humilla voluntariamente. Yo sé, soy normal igual que todos ustedes, que el elemento temblar ante la palabra de Dios no es normal, pero es algo que podemos pedir. Es algo que creo que debemos de suplicar a Dios que nos ayude, y que a la hora de que nosotros abramos la Biblia y abordemos a Dios, al hacerlo con reverencia, le pidamos que nos ayude a temblar ante su palabra. Que le pidamos: Señor, yo vengo y leo tu Biblia, tu palabra, en ocasiones como pudiera leer cualquier otro libro, porque sé que aquí es tu palabra, pero aquí no hay nada en cuanto a mis afectos. Y ahí sí, hermanos, creo yo, y les mencionaba al principio la cuestión de los afectos, sí creo que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que nos fue dado, a la hora de que nosotros no estamos experimentando algún afecto por Cristo, es necesario que también le pidamos, que le digamos: Señor, por favor dame un amor por ti, un amor que me lleve a glorificar tu santo nombre, pues me has creado para ti y para tu gloria. Esa es la razón de nuestra existencia. Les he mencionado varias veces y lo vuelvo a hacer porque se me hace muy trascendental. Perdón. Que dice Juan 4, dice que Dios busca verdaderos adoradores. Hermanos, déjenme les digo esto. Dios no tiene necesidad de buscar a nada ni a nadie. Él es soberano. En Él habita la plenitud de la deidad en Cristo Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una comunión perfecta y eterna, pero nos crearon a su imagen y semejanza para reflejarlos a ellos. Y para la gloria de Cristo Jesús, el día que estemos enfrente de ese juicio final, donde se haya acabado todo ese evento tremendo, le habremos de dar a Cristo toda la gloria y todo el honor, y estaremos impresionadísimos por toda la eternidad, porque nos habrá dado Dios el privilegio entonces de haber respondido
para el propósito por el cual nos crearon desde aquí, en donde practicamos estos afectos que les digo, donde queremos relacionarnos con Cristo Jesús diariamente, profundamente con su palabra, y que nos deleitemos con su presencia todos y cada uno de los días de nuestras vidas. Tiembla ante mi palabra, el que tiembla ante mi palabra, dice el Señor, yo lo volteo a ver. Y nos voltea a ver, ¿y qué hace Dios? Se revela, nos dice qué hay que hacer. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, pues el conocimiento que viene a nuestras vidas por medio de la palabra de Dios nos enseña entonces a cómo ser gente sabia. La sabiduría Dios la tiene en una muy alta estima. Y es entonces importante que nosotros, a la hora de saber que Dios quiere revelarse, se ha revelado, quiere que conozcamos su palabra, nos demos a leerla, porque tiene un poder en nosotros que viene por medio de su revelación escrita. Dice ahí en el capítulo 1 de Proverbios, tienen en sus notas, dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Me metí a ver cuál es la palabra en hebreo para necios. O sea, a la hora que se escribió esta parte, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Y todas las palabras tienen un significado profundo. Si nosotros leyéramos en hebreo, estaríamos viendo que una persona necia es una persona que intencionalmente rechaza su palabra y desprecia la corrección. Es una persona que vive sin temor a Dios, que desprecia su palabra y la corrección. Si nosotros tenemos enfrente de nosotros cualquier día una Biblia, si la hemos tenido y no la leemos, de la boca de Dios sale este término que nos describe como gente tonta, gente necia. Y me llamó la atención que en español esa palabra se pronuncia evil. Dije, ¿será Ivo? De mal. No, me metí y decía, no, nada que ver. Yo dije, esto está muy fuerte. Cuando el Señor al pueblo de Israel le llama la atención diciéndole, ahí del capítulo 4 de Oseas, versículo 6, esto es lo que le dice. O sea, si ustedes leen la Biblia, ya se habrán encontrado en muchas partes que el Señor trajo juicio al pueblo de Israel por su rebelión intencional. O sea, Dios siempre los quiso bendecir, los quiso cuidar, los quiso proteger, pero el pueblo de Israel se rebelaba una y otra vez más a su palabra. Dice en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, esto es lo que dice el Señor al pueblo de Israel: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Les habla de los sacerdotes, ¿ok? Esto no se lo apliquen. Dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios había hablado a los sacerdotes, y los sacerdotes empezaron a hacer lo que les dio su gana. El Señor, por cuanto te olvidaste. O sea, recordemos que esta era una cultura teocrática, donde Dios es el que gobierna por medio de su palabra, por medio de los profetas. Le hablaba a los profetas, y los profetas hablaban hasta los reyes, venían a traerle la palabra. Esto dice el Señor, rey. Bueno, desecharon el conocimiento de la palabra de Dios, y las consecuencias fueron terribles. La pregunta que en un momento dado nosotros podemos hacernos es: ¿y yo estaré dándole a la palabra de Dios el lugar de honor que le debo de dar? Y aunque aquí no hago distinción de edades ni de personas, sí tendría que decirte a ti, joven, y joven, pues yo creo que ahorita son en los 20s, 20, 15, las decisiones más importantes de tu vida las estás tomando ahorita, o las vas a tomar.
Si tú eres una persona que está escuchando y habrás de tomar una decisión de tomar la palabra de Dios en serio y en cuenta, tú irás a ver eventualmente el resultado de la gracia y poder de Dios que te ha traído a través del conocimiento de ella. Ahorita una criaturita chiquitita, no sé qué edad tiene la niña de Román, la que me leyó, la que me recitó el Salmo 1. ¿Dónde está Román? Tiene 7 años. Me dice su mamá: mira, te quiere platicar algo. Le digo: ¿qué me quieres platicar? Es que se aprendió el Salmo 1 de memoria. Le digo: dímelo. Y le digo: ¿qué traducción es la que leyó? Le digo, lo vi un poquito más largo y bien tremendo. Dije: wow, o sea, impresionante. Yo sé, está muy chiquita. Sin embargo, se me hace importante que desde chiquito les enseñamos la palabra de Dios. Y yo: Jaime, ¿te leyó a ti el Salmo 23? Dijo los dos. A Jaime le recitó el Salmo 23. ¿Cuántos salmos te sabes tú? ¿Por qué se ríen, Memo? O sea, fue él el que se rió. Yo estoy aquí con toda reverencia. El Salmo 119. Hermanos, también predicamos la palabra de Dios porque en ella conocemos todo de Dios, porque nos manda a saber todo de Dios y nos transforma a la imagen de Jesús. Nosotros, por su gracia incomprensible, al tener delante de nosotros la palabra de Dios, tenemos que tener en mente que a la hora de leerla, nosotros estamos viendo cómo somos, como dice 2 Corintios, como un espejo, la gloria del Señor. Y a la hora que estamos viéndonos, que no nos parecemos, el Espíritu Santo de Dios nos está transformando conforme va pasando el tiempo a la imagen de Jesús. Ese es el propósito por el cual, a la hora de que conocemos a Dios y que nos viene a informar la palabra de Dios, nos transforma como glorificadores de Dios, pareciéndonos a Jesús. Dice Romanos 8:29 así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. O sea, el Señor nos conocía, como dice el Salmo: mi embrión vieron tus ojos, y luego fueran formadas todas aquellas que habrían de ser en tu libro, en el libro de tu vida, sin faltar una sola de ellas. Y en esta parte de la escritura que acabo de leerles, hermanos, nos dice que nos llamó. El Señor Jesucristo dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Tú podrás ser tal vez la persona más moral, más religiosa inclusive, pero si tú no conoces a Jesús, tú eres eso, una persona religiosa. Porque esto que está aquí tiene un tambo, una alberca, un mar de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso dice: y a estos también los glorificó. Cuando nosotros entonces respondemos a la palabra de Dios, nos damos a conocerlo, experimentamos una glorificación por parte de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que Dios los glorificó? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto en ti? ¿Cómo se ve esto en cada uno de nosotros? Dios nos ha honrado, nos ha exaltado. Dice: les di esta gloria. Ha hecho en nosotros, ha hecho de nosotros gente especial. El domingo pasado se nos decía que somos nosotros nación santa, pueblo escogido de Dios. Somos un sacerdocio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Pero el hecho de que nosotros vengamos a conocer
la revelación de Dios y nos demos a obedecerla, estaremos experimentando lo que Jesús oró en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde dice: la gloria que me diste, 17:22 del Evangelio de Juan. Esta es una oración que se conoce como una oración sacerdotal. Está la gente ahí. Dice Jesús: Padre, te doy gracias, y empieza a dar gracias por ellos. Es una oración larga, pero hay una parte en el versículo 22 donde Jesús está hablando con su Padre, ellos lo están escuchando, y le dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor nos ha dado el ser partícipes de esta gloria celestial, del ser miembros de su familia, que le glorifican y que descansan y que esperan y que creen en este Dios que nos ha creado, para entonces disfrutar de la incomprensible bendición. Y hermanos, está escrito, de ser tomados y honrados por Dios como sus hijos. Este honor, hermanos, este honor conlleva el que nosotros continuemos siendo intencionales, decididos, ¿qué más? Valientes, esforzados, dedicados a buscar conocer a nuestro Dios. Porque si el Señor nos ha dado el privilegio de conocerlo, de responder entonces a su palabra, hermanos, a nosotros lo que nos resta es responder a ese amor. Y se quiere dar a conocer. Si tú te pones a pensar el día de hoy, ¿a qué se debe la mayoría de nuestros problemas? Esas dos cosas, principalmente, diría yo: nuestro pecado y nuestra ignorancia de Dios. Básicamente. No el de alguien más. Nuestro pecado y nuestra falta de conocimiento. Cuando el Señor Jesucristo ora por esto, nos quiere hacer saber que somos un pueblo al cual Dios ha bendecido con la gloria de Dios, con este conocimiento, con el conocimiento de la excelencia del que nos creó. Hermanos, cuando vemos palabras como eso, como la excelencia, no está para que sepamos una palabra más y la usemos religiosamente, no. La excelencia del conocimiento del que nos creó. Creo que nos quedamos todos nos quedamos cortos, y que por eso están estas cosas aquí, para que seamos esa gente que una vez que hemos sido expuestos a la palabra de Dios, entonces respondamos a querer que cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, le roguemos a Dios que nos ayude a entenderla. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, ya que su propósito es que nosotros seamos perfectos. Ahí en su siguiente nota, en Colosenses, dice: a Él, está hablando de Cristo, está el apóstol Pablo hablando de los colosenses, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres, dice esto, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y Pablo decía: y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Hermanos, la predicación de la palabra de Dios en aquellos a quienes se nos ha dado, si a ti ya te la dieron, este versículo también se aplica a ti. Que nosotros prediquemos a Cristo, que le hablemos de su palabra, de su poder, de su perdón, de su misericordia, de su salvación, de su Hijo amado, para que una vez que lo conozcamos, podamos empezar a caminar hacia la perfección. Este es parte del propósito que Dios nos da a su palabra y nos enseña para ser perfectos. Y para que la gente, cuando vea la perfección en la que estamos tratando de crecer, como dice Mateo, dice: glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos al ver vuestras buenas obras. Hermanos, nosotros debemos anhelar
crecer en esta perfección que está originada y producida en la persona y poder del Espíritu Santo, el cual a la hora de que nosotros continuamos aprendiendo de la palabra de Dios, nos habrá de estar recordando en situaciones diversas, como nos ha pasado a todos, ¿cierto? Que de repente vamos a hacer algo, pensamos algo y se viene aquí a la mente un ajuste que decimos: Señor, ¿qué es esto? ¿Eres tú hablándome? ¿Para qué? Para que yo actúe en perfección. Esa perfección que conforme más la vamos conociendo, hermanos, escuchen esto, menos errores vamos a cometer, más sabios vamos a ser, más gloria va a recibir nuestro Creador, más deleite irá a haber en nuestro corazón. Voy a irme diciéndoles algunas otras partes de la Escritura donde dice toda la Escritura, 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura, dice el apóstol, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De estos 66 libros que tenemos en la Biblia, hermanos, todas las palabras están inspiradas por Dios. Todas. El Señor Jesucristo, cuando está orando ahí en Juan 17, en el 17:17, pide Él que los discípulos sean santificados y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hazlos más santos, Señor, por medio de tu palabra. Enséñanos a cómo vivir de una manera diferente a cómo vive el mundo. En el Salmo 119, versículo 11, hace una pregunta el salmista inspirado por el Espíritu de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Responde Dios: con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, la palabra de Dios no solamente nos purifica, nos guía, nos protege del pecado, crea en nosotros un carácter santo. Por eso la tenemos que seguir predicando. No lo vamos a dejar de hacer, hermanos. Y yo les pido que cuando vengamos a la iglesia dispongamos nuestra alma y nuestro corazón a escuchar intencionalmente, a proponernos conocer cada vez más a nuestro Salvador. Tienen en ese último nota donde dice: el conocimiento del Hijo de Dios por la palabra nos lleva a la madurez espiritual. La palabra de Dios no es solo información, es transformación. Por ella somos enseñados y corregidos, renovados y santificados, perfeccionados y equipados. ¿Equipados para qué? Dice Efesios 4:11, se los voy a leer. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin. Para esto dio Dios a estos hombres a la iglesia, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. Y yo aquí comento: astucia de los hombres que nos engañan con sus teologías, por las artimañas engañosas del error que nos creemos, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Le voy a pedir al equipo que pase. Yo te tengo que decir a ti, hermano creyente, que si el día de hoy eres permisivo, eres pasivo, eres en ocasiones indiferente con la lectura de la palabra, te tengo que decir esto: no menosprecies el incomprensible privilegio que tienes de abrir una Biblia. No lo dejes.
Dios te ama. Dios se quiere manifestar a ti cada vez más por medio del conocimiento de su palabra. Y si algo debemos de hacer es decir, Señor, gracias que me permites tener este libro en tus manos donde está tu carácter plasmado, donde puedo yo, por tu gracia, conocerte más y amarte más. Pero si tú no eres cristiano, yo te tengo que decir esto: si tú no te has rendido a Cristo, si tú no lo conoces, te tengo que decir, esto que he hablado no lo puedes poner en práctica. Porque dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios, dice, y hasta que no se conviertan, el velo les es quitado. Hasta que no hay un arrepentimiento, hasta que no hay un reconocer que tú eres un pecador, que apartado del conocimiento de la palabra de Dios, no vas a otro lugar más que al infierno, tendrás entonces que tomar una decisión el día de hoy y decir, Señor, yo me quiero arrepentir. Yo quiero vivir conociendo tu voluntad. Porque el hecho de no conocer esto y vivir como vives, es decir, yo estoy haciendo mi voluntad, Señor, yo la puedo hacer sin tu voluntad. Y yo espero que si tú eres una persona que se encuentra aquí en esas condiciones, reconsideres y digas, Señor Dios, yo te pido perdón. Tú has hablado, te has manifestado y no he tomado en cuenta esto. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude, vamos a alabar con este último canto y le pido a Dios que nos ayude a todos a que lo que cantamos sea algo verdaderamente genuino. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y te pedimos que aquí en Misión de Gracia continuemos siendo intencionales, que procuremos, mi Dios, exponer tu palabra con sabiduría, con dedicación, con un sumo cuidado de procurar continuar predicando lo que tú quieres decir en cada palabra, en cada texto, en cada capítulo, en tu palabra, Señor. Líbranos de hacer nuestra teología para salirnos con la nuestra. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a tener tu palabra en el lugar de honor que le corresponde. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús.